Soy Pablo Álvarez Miorelli, docente de aquí de la provincia de Entre Ríos, y ante estos momentos históricos que atraviesa la humanidad, donde sectores reaccionarios disputan los espacios de significancia política del Estado, es que me atrevo a invitarles a resignificar aquello que significa el Estado. En mi caso, cursé la escuela primaria en la escuela 53 Yapeyú de allá de Nogoyá, en la escuela número 2 Coronel Barcala. Ahí terminé el séptimo grado en ese entonces. Con el tiempo me recibí de profesor para enseñanza primaria en la escuela normal. Más adelante cursé algunos espacios curriculares en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y acredité una diplomatura superior en la red interuniversitaria argentina y otra diplomatura en la Universidad Tecnológica Nacional y algunos cursos de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario y otros espacios. Desde ese lugar de reivindicación de lo público, en estos momentos en los que los sectores antipolítica, antiestado, antiderechos, ponen en vilo nuestra propia historia, donde tenemos el privilegio de tener la primera escuela normal de Latinoamérica, impulsada por Domingo Faustino Sarmiento, con un mandato ineludible para nuestra propia historia: educar al soberano. Hoy, en un día muy particular para Argentina, donde se conmemora un aniversario más de la ley de sufragio femenino, cuando las mujeres votan por primera vez en este país. La política es eso, la posibilidad de avances y de retrocesos, de construir frentes para avanzar un poquito. Y en este momento histórico se disputa precisamente eso: mantener los derechos conquistados. En ningún lugar del mundo la ciencia, la tecnología, la educación son un gasto, son una inversión. Los hospitales, los centros de salud, las escuelas se nutren de profesionales salidos de las escuelas y de la educación pública. Los ingenieros de nuestro país egresan de una de las universidades más prestigiosas del mundo, de la Universidad Tecnológica Nacional. Estudiantes universitarios acaban de traer 2 medallas mundiales en matemática y química. Tenemos en la historia de nuestra educación varios premios Nobel. Y eso es parte solamente de nuestra historia. A quienes conmigo han transitado marchas de resistencia, de defensa de la escuela pública, quienes allá en el 94-95, cuando hubo un intento de privatización de la universidad, salimos a la calle, con quienes hemos fundado espacios de educación ambiental, con quienes fundamos los primeros espacios reconocidos por CGE en educación sexual integral, a mis estudiantes, a sus familias, con quienes hemos peleado por la creación de la Escuela 75 del Bicentenario, que hoy está construyendo su propio edificio gracias al Estado y a políticas públicas que lo hacen posible. A todos aquellos quienes han transitado conmigo las aulas, a mis amigos y compañeros de lucha, de afectos, de vecindad, les pido que ante este momento histórico que atraviesa el país, participemos, que seamos parte de esta historia, que con nuestro voto mantengamos los derechos conquistados y que, por supuesto,
vayamos por más, pero que no nos mantengamos a la vera del camino, dejando pasar la historia, pudiendo haber hecho algo para evitar la catástrofe que significa la destrucción de la ciencia, de la tecnología, del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de las universidades públicas, de la vulneración de derechos a nuestras infancias. En 2010, precisamente por ser uno de los autores del proyecto Escuela Muestral, Escuela 75 del Bicentenario, el Estado Nacional me otorga esa medalla, que es el reconocimiento Domingo Faustino Sarmiento para docentes que han generado propuestas innovadoras para la retención de los alumnos. Ese año, con mis estudiantes en cuarto año, sistematizamos el primer programa de radio en una radio comunitaria, un programa que los jóvenes llamaron Juventud de Sentidos Invisibles. Se crea Forestar Vínculos, una asociación civil con la que salimos a plantar árboles. Los talleres de educación sexual integral, que después se transformaron en el primer seminario de formación docente en ESI reconocido por el Consejo General de Educación, generado desde un aula, desde una escuela. Y no son tareas individuales mías. Esta medalla es el reconocimiento a mis colegas con quienes llevamos a cabo los proyectos, a mi madre que trabajando de sirvienta, aún sin aporte jubilatorio, que esa es otra historia, hizo el esfuerzo sobrehumano para que mi hermana Silvina y yo pudiésemos estudiar. A mis colegas con quienes muchísimas veces en soledad salimos a plantar árboles, a quienes impulsamos la mesa de arbolado urbano, a quienes impulsamos la lucha contra la trata de personas, a quienes generamos nuevos espacios de formación, de capacitación, con todos los matices que significa la democracia, es algo que no podemos dejar de lado en este momento histórico. En estos 40 años de democracia no podemos votar en blanco ni contra nuestra propia historia y nuestros propios derechos. Por mis estudiantes, por quienes han sido mis compañeros y compañeras de formación docente, por quienes hemos transitado juntos espacios de luchas, de resistencia, desde el sindicato docente, desde los espacios de formación, desde las palas con las que plantamos los árboles, a quienes dimos las luchas por la construcción de nuestro edificio propio en la Escuela 75 del Bicentenario, por la creación de cuarto, quinto y sexto año. Eso lo posibilitó el Estado, la política. A ustedes, a quienes me cuidaron cuando era gurí, en mi Nogoyá natal, con esa amorosidad que solamente el pueblo brinda. A quienes transitaron conmigo las aulas de la escuela pública, con quienes compartíamos las galletas que nos daban en el comedor. Les invito a sostener lo que hemos logrado y a votar a Unión por la Patria, Sergio Massa presidente. A sabiendas que indudablemente después hay que ir por otros derechos que faltan. Pero en este momento histórico no podemos permanecer ajenos a participar y con nuestro voto sostener los derechos conquistados. Por más escuela pública, por más educación pública, por más universidad pública,
acompañemos con nuestro voto la fórmula de Unión por la Patria Sergio Massa presidente. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y celebremos juntos estos 40 años de democracia reivindicando los derechos conquistados.